A seguir hablando del conflicto de Medio Oriente, pero queremos hablar específicamente del contexto histórico de esta lucha entre dos pueblos que lleva ya muchos años y no logra tener un final de paz para ambos estados. Por eso tenemos un invitado especial. Exacto, de hecho estamos en contacto vía Meet, con quien muy gentilmente se ha puesto a disposición para poder indagar, para poder profundizar sobre este conflicto. Te hablamos de Said Chaya, él es coordinador del núcleo de Medio Oriente en la Universidad Austral, politólogo e investigador, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo te va, Said? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Muy bien. bien, muchas gracias por el contacto. Por favor. Consultarte principalmente cómo se llega a esta instancia. Algunos la plantean sorpresiva, otros no, pero esto es contexto de un conflicto histórico. ¿Cómo se llega a esta instancia, Said? Sí, no, claro. A ver, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Claramente, esta instancia es sorpresiva. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta cómo ha actuado, especialmente en los últimos 3 4 años, Hamas, vemos cómo había tomado una postura mucho más conservadora. Es decir, estaba más enfocada a la gestión de la Franja de Gaza, a mejorar sus vínculos con Egipto, a administrar de la mejor manera posible esos fondos que estaban llegando de la Unión Europea, ¿no? Y se mostraba incluso represiva, digámoslo así, de movimientos violentos independientes que estaban emergiendo en la Franja de Gaza fuera de su control. Mm. Por lo que esperar una actitud como esta realmente sorprendió mucho. Sí, no es sorpresiva. Sin embargo, si uno pone esta situación que lleva 5 días, 6 días, en el marco de los 75 años de conflicto árabe-israelí, bueno, ahí empiezan a aparecer, ¿no?, otras variables y uno entiende que, bueno, hay, digamos, una serie de cuestiones que permiten, ¿no?, decir que este conflicto es otra etapa más, una etapa crítica, pero incluye otra etapa más dentro de este enfrentamiento entre palestinos e israelíes, ¿no? Mm. Vos decías, bueno, es uno más, pero ¿es más grave en relación a la violencia con que se suscitó todo a partir del sábado pasado, relacionado con los anteriores enfrentamientos que han tenido? Sí, es uno de los más graves de los últimos 50 años, por lo menos del año 73, pero digamos, la última vez que Israel pudo enfrentarse así en una guerra Ujú. abierta, de alguna manera, fue en el 2006, hace casi 20 años, 17 años, con Hezbollah sobre el Líbano, eh, por lo que este conflicto constituye una actualización, ¿no? Claro. De Eh, alguna manera. Sí, yo creo que representa un antes y un después en la relación con los palestinos, ¿eh? De esto no tengo idea por la magnitud del problema. Eh, Bien. Justamente sobre esto quería hacer hincapié porque decimos queremos ver el contexto histórico. Se habla que hay una cuestión religiosa, pero también hay un costado político. ¿Por qué no se puede resolver? Pasa que si nosotros nos basamos en las cuestiones religiosas, sin negar que existen esas diferencias Ujú. y que esas diferencias generan comunidad, corremos el riesgo de pensar que el conflicto es imposible de resolver. Claro. Y el conflicto ha tenido momentos en los cuales, digamos, ha desatado algunos nudos. Lo tuvo en el 78, lo tuvo en el 93. Entonces, bien, hay que tener la perspectiva del conflicto se puede resolver. Este conflicto tiene que ver también con una cuestión territorial, más que una cuestión confesional religiosa. No estamos discutiendo acá cuestiones teologales o, digamos, hay una utilización política de la religión de ambos lados. Mm. Es decir, yo no creo que el judaísmo sea únicamente aquello que dicen los ministros del gabinete de ultraderecha de Ujú. Netanyahu, ni es la única forma de vivir el judaísmo, ni tampoco el Islam es lo que dice Hamas, Mm. digamos. Hamas tiene el Islam como su plataforma política, porque sigue una línea de Islam político, de la misma forma que, no sé, acá hay un partido que tiene la justicia social, otro que tiene la libertad, otro que tiene la lucha contra la corrupción. Y eso no quiere decir que todos los argentinos estén a favor de la justicia social, o que todos los argentinos estén a favor de, no sé, de la política libertaria, ¿no? Said, este año se cumplen 30 años de los acuerdos de Oslo.
que tenían una perspectiva a corto plazo para ir modificando el conflicto y no se Sí. pudieron alcanzar dichos objetivos. ¿En qué situación nos encontramos en este contexto y qué representaron esos acuerdos que hoy por hoy se ven, digamos, nos encontramos en las antípodas? Están muertos, el acuerdo de Oslo, bien, estaban muertos, sepultados ya. Ujú. Sin duda hace falta alcanzar otro marco. Mirá, en los últimos 20 años, los últimos 23 años, digámoslo así, del surgimiento de la segunda intifada en el año 2000, con la visita de Ariel Sharon a la mezquita Al-Aqsa y todo el problema que eso causó, eh, ha sido imposible revivir el plan de paz. Hay un plan de paz de los árabes que, que se quiso reeditar en varias ocasiones, 2002, 2003, 2007, 2017, sin éxito alguno. Y después otra iniciativa de paz por parte de Naciones Unidas, el Cuarteto, que lo lanzaron en 2003 y lo quisieron reeditar en otras ocasiones, 2011, 2014. El plan de Trump, digo, tomémoslo igual, el año 2020. Entonces, sin embargo, es muy difícil enfrentar el plan de paz en este contexto. En un contexto donde el primer ministro israelí ha rechazado los acuerdos de Oslo del 93, no parece tener intenciones de dialogar, de aflojar la cuerda frente a la presión que ejerce sobre los palestinos. Está amparado también un gobierno de ultraderecha que pone, digamos, sobre la mesa la cuestión de no acordar. Luego los palestinos están divididos desde el año 2006-2007. Falta, digamos, hay una necesidad de legitimidad que no está materializada en el Estado palestino actual, es decir, hay una conducción anciana, una conducción que no va a las urnas desde el año 2005, una falta de unidad entre los dos partidos más convocantes, que son Fatah y Hamas. Estos problemas, digamos, están. Entonces, por un lado, no hay un actor legítimo, o mejor dicho, no hay un actor completamente legitimado para llevar adelante un proceso tan grave. Y por el otro lado, no hay interés. Claro. Y vos decías, bueno, Hamas es una parte de la representación política del sector de Palestina, pero ¿qué pasa con el pueblo palestino hoy? ¿Están apoyando esta avanzada de Hamas? ¿Está dividido, sobre todo en la Franja de Gaza? Bueno, la verdad es que no tengo, digamos, encuestas sobre cómo está pasando esto, pero el año pasado, por ejemplo, que iban a realizarse elecciones presidenciales a principio de año, que finalmente los hicieron, la verdad es que, digo, tan mal no le iba, ¿no? En la Franja de Gaza a Hamas, digo, algunas encuestas daban, dentro del marco que estaban liderando la intención de voto, por muy poco. Yo creo que este contexto, al revés, fortalece a Hamas. Yo creo que este contexto de violencia contra los palestinos hace que Hamas sea más fuerte. Frente al peligro de aniquilación de la propia vida, yo lo que haría sería votar a aquel que me promete defenderme, digamos. Entonces, lamentablemente, digo, venimos mal frente a un contexto de falta de diálogo y creo que vamos a estar peor en las próximas horas. Said, cuando te referís a que vamos a estar peor, se me viene a la cabeza automáticamente la posibilidad o la variable de una regionalización del conflicto, entendiendo también estas distintas situaciones que se han dado con el Líbano en relación a algunas intervenciones que ha generado Israel, a que responsabilizan a Hezbollah. ¿Crees que hay posibilidades reales, concretas de una regionalización del conflicto? Sí, por supuesto. Digamos, a ver, parece indicar que no. Pero, digamos, los gestos que tenemos no, pero no la podemos sacar de arriba de la mesa porque Estados Unidos acaba de traer el portaaviones no sé cuánto, ya llegó Blinken, el secretario de Estado, parece que viene también el secretario de Defensa, va a venir el jefe del Pentágono a Israel, digamos, están dando, me parece, los signos equivocados. Entiendo que tienen que generar un contexto de amedrentamiento sobre los rivales, pero yo no creo que Estados Unidos tenga intenciones de meterse. Sin embargo, me parece que estamos como en un contexto de creciente posibilidad, porque la cuestión con Hezbollah está ahí latente también. Creo que la opción que va a tomar el gobierno de Siria y Hezbollah
va a ser dejar actuar en su territorio a las agrupaciones aliadas de Hamas, que Hezbollah no lo es. Hezbollah es un socio circunstancial, socio eventual de Hamas. Pero bueno, sí, claramente estamos en un contexto donde la cuestión se puede regionalizar. Por ahora lo que hemos visto del lado de Arabia Saudita, del lado de los árabes, del lado de Irán incluso, es una negativa a seguir avanzando en esto. Pero, no sé, el bombardeo se llega a confirmar, la verdad es que lo vi de pasada, no tengo la confirmación, pero el posible bombardeo del aeropuerto de Damasco, me parece a mí, es un tema como a tener en cuenta. Bien. ¿Qué pasa con el pueblo palestino? Pensando en lo que estamos viendo también, esto de que Israel les corta los servicios esenciales como el agua, la luz, la posibilidad de llevar ayuda a los hospitales. ¿Qué mirada hay a nivel mundial respecto a lo que está sucediendo ahí? ¿O eso no se está teniendo en cuenta? Mira, la situación que están pasando en la Franja de Gaza es muy trágica y las horas que vienen son mucho peores. Creo que se está preparando una invasión por tierra, lo que parecería ser, ¿no? Hay 300.000 efectivos israelíes en la frontera con Gaza, por lo que es probable que venga una operación por tierra. Si se va a dar, creo que va a generar una enorme cantidad de muertos de ambos lados, con la diferencia que unos son civiles y los otros son soldados, ¿no? Sí. Hay una propuesta de Lula de generar un corredor humanitario, hay otra de la Unión Europea, por parte de seguida para ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Vamos a ver qué se concreta, ¿no? No nos olvidemos que es como ya se ha escuchado, desde la cárcel ha sido abierto. Sí. Cuando decimos esto, no lo decimos, ¿sí? No lo decimos, claro, no lo decimos con ligereza. Decimos el hecho de que todos los bienes que ingresan a la Franja de Gaza entran por un solo lugar, ¿sí? Que está controlado por Israel. No existen rutas de libre acceso que conecten a Cisjordania con la Franja de Gaza, como sí fueron acordadas en su momento. La frontera con Egipto está cerrada, no porque Egipto es malo, no, sino porque hay una serie de acuerdos internacionales que Egipto tiene con Israel, donde Egipto no puede abrir a voluntad la frontera con su vecino. Entonces, una situación muy compleja, ¿eh? No nos olvidemos, tienen 2 horas de luz todos los días, 2 o 3 horas de luz todos los días, otro gran generador, algunos que pueden, pero el 75% de los residentes en Gaza son desplazados, no tienen acceso a agua potable, casi el 65% son menores de edad. Dios mío. Said, te hago una consulta en relación a un paralelo que es imposible de no generar. Cuando uno ve lo que fue el sábado, genera la impresión de que hay un paralelo entre lo que fue el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y lo que fue el pasado sábado en Israel, en relación a esta sensación de miedo que va a quedar, digamos, impregnada o que va a quedar en forma permanente. ¿Vos coincidís con esa lectura? Sí, creo que sí. O sea, lo que está claro es que es un antes y un después en la relación entre palestinos y israelíes. Creo que fue cinematográfico. O sea, la verdad que fue horrible, sino en el sentido negativo del término, ¿no? Fue impresionante. Creo que esto va a quedar en el recuerdo israelí por mucho tiempo, y siendo como son una sociedad que hace rendir cuentas a sus políticos, Netanyahu pienso que va a tener que rendir cuentas sobre esta brecha de seguridad cuando esta guerra termine, ¿no? Y en este contexto, con todo lo que estás relatando y este análisis que nos haces, ¿es imposible pensar en un acuerdo de paz, por lo menos en el corto plazo? Sí, es imposible. Sí. No, mira, acá hay muchos temas que resolver. Yo no creo que estemos en este momento, con suerte, estamos en la etapa de contención para evitar que se regionalice el conflicto. Después avanzaremos a una etapa que tiene que ver más con la negociación, pero ni siquiera eso va a implicar un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz tiene que incluir acuerdos en torno a 3 temas fundamentales. Y además quienes se sienten también, ¿no? Quienes sean los que se sienten para ser garantes de ese acuerdo de paz, porque está también muy dividida las posiciones. No hay interlocutores para hacer un acuerdo de paz.
Said, antes de cerrar, me interesaba ver cuál era tu lectura en relación a lo que fue el ingreso que genera Hamas al sur de Israel y qué pasó con el Mossad. O sea, ¿cuánto quiere decir esta pregunta? No, ¿qué pasó con el Mossad? Mira, evidentemente, por lo que estuve escuchando, incluso, digamos, a miembros del Congreso estadounidense que participan en las comisiones de defensa, están diciendo que esa información de Egipto efectivamente llegó. Ujú. Llegó y se les pasó. Se les pasó. Se les pasó. Eh, Fue un error no sé, de previsión en el esquema de seguridad. Bien, bien. Said, te agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que es un lujo poder contar con vos, bueno, para darle un poco de claridad a algo que es hiper complejo, algo que representa algo tan tenso, que se da en un contexto donde se está desarrollando también una guerra como la de Rusia y la de Ucrania, y que, como lo planteabas vos, en lo inmediato esperar que no se regionalice el conflicto. Bueno, esperemos que no. Hagamos voto para que justamente, mira, todos los civiles valen, ¿no? Todos los civiles valen. Valen los de ese sábado negro, lo que pasó, valen también los que van a morir ahora en casa, y valen todos, toda vida vale, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la cuestión y hagamos votos para que esto se detenga. Que no se pierdan más vidas. Muchas gracias, Said. Hasta luego.